En el corazón de la ciudad de Caracas, un 24 de julio del año 1783, nacía Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios. Proveniente de una de las familias criollas más ricas y aristocráticas de la Capitanía General de Venezuela, su cuna fue de privilegio, pero también de tragedia. Su padre, don Juan Vicente Bolívar, falleció cuando Simón apenas contaba con 3 años. Su madre, doña María de la Concepción Palacios y Blanco, lo siguió al sepulcro cuando Simón tenía apenas 9. Huérfano tan joven, el destino parecía haberle marcado desde temprano el camino del sufrimiento, pero también de la resiliencia. Fue entonces cuando comenzó su formación, en manos de su maestro Simón Rodríguez, un excéntrico filósofo que admiraba a Rousseau y a los pensadores ilustrados. Bolívar absorbió ideas revolucionarias sobre la libertad, la igualdad y la educación. Rodríguez le enseñó que el mundo podía y debía cambiarse, y que la esclavitud era una herida en el alma de América. Estas enseñanzas habrían de germinar años más tarde, en medio del fragor de la lucha. A los 15 años, Bolívar viajó a España para completar su educación. Allí, en Madrid, conoció a María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, con quien contrajo matrimonio en el año 1802, pero la felicidad fue efímera. Meses después de regresar a Venezuela, María Teresa murió de fiebre amarilla. Devastado, Bolívar juró no volver a casarse jamás. Y, más aún, en un acto íntimo cargado de emoción, hizo un voto solemne en el Monte Sacro, en Roma, donde prometió no descansar hasta liberar a América del yugo español. Así comenzaba el despertar del libertador. De regreso en América, Bolívar se encontró con una región al borde del cambio. Inspirados por la independencia de los Estados Unidos y por los ideales de la Revolución Francesa, los criollos empezaban a cuestionar seriamente el dominio de la corona española. En 1808, las guerras napoleónicas en Europa sumieron a España en el caos, debilitando su control sobre las colonias. Era el momento perfecto para la insurrección. El 19 de abril de 1810, Caracas destituyó al gobernador español Vicente Emparán en un acto audaz que marcó el inicio del proceso independentista en Venezuela. Bolívar, entonces un joven de apenas 27 años, se unió a la causa con entusiasmo. Viajó a Londres en misión diplomática, junto a Andrés Bello y Luis López Méndez para buscar apoyo británico. Aunque no consiguió el respaldo esperado, conoció a Francisco de Miranda, el precursor de la independencia, quien años atrás había intentado sin éxito liberar Venezuela. Bolívar convenció a Miranda de regresar a su tierra natal y continuar la lucha. En 1811 se proclamó la Primera República de Venezuela, pero fue efímera. Las tensiones internas, las divisiones sociales y la reacción realista liderada por Domingo de Monteverde llevaron a su colapso en apenas un año. Bolívar, aún sin mando militar significativo, fue testigo del fracaso, pero no se rindió. En 1812, tras la rendición de Miranda, quien fue entregado a los españoles en un acto considerado por muchos como traición, Bolívar huyó a Cartagena de Indias, en la actual Colombia. Allí escribió su famoso Manifiesto de Cartagena, donde analizó las causas del fracaso de la Primera República y propuso una visión más radical: la necesidad de un gobierno fuerte y centralizado que guiara a los pueblos hacia la independencia. Este manifiesto no era solo un análisis político, era un grito de guerra. Con autorización de las autoridades de Nueva Granada, Bolívar organizó una expedición militar para liberar el occidente de Venezuela. En 1813 inició la llamada Campaña Admirable, que lo llevaría desde Cúcuta hasta Caracas, liberando ciudad tras ciudad con un fervor casi religioso. El ejército patriota, pequeño pero disciplinado, avanzaba con velocidad. El pueblo lo recibía como un salvador. En Trujillo, Bolívar emitió un decreto que estremeció a todos: el decreto de guerra a muerte, en el que prometía perdón a los americanos, es decir, criollos y mestizos, pero muerte a los españoles y canarios que apoyaran al régimen realista. Era una guerra sin cuartel, sin clemencia. El mensaje era claro:
Esta era una lucha por la existencia misma de la libertad. El 7 de agosto de 1813, Bolívar entró triunfante en Caracas. Por primera vez, fue llamado el Libertador, título que llevaría con orgullo el resto de su vida. Pero la gloria fue fugaz. La Segunda República, como la anterior, pronto se desmoronó. En 1814, una feroz contraofensiva realista, encabezada por José Tomás Boves y sus llaneros, puso fin a los sueños republicanos. Bolívar tuvo que abandonar Caracas y marcharse al exilio. Esta vez, a Jamaica. Desde allí, escribió la célebre Carta de Jamaica, en septiembre de 1815. En ella, expuso su visión de una América unida, libre y republicana. Soñaba con una gran confederación de repúblicas americanas, capaz de enfrentarse a los imperios y forjar su propio destino. Bolívar comprendía que la lucha no era solo contra España, sino también contra la ignorancia, la desigualdad y la tiranía. En las Antillas conoció al haitiano Alexandre Pétion, presidente de la República de Haití, quien le ofreció apoyo decisivo, armas, barcos, soldados y provisiones. A cambio, Bolívar prometió algo aún más valioso: la liberación de los esclavos. Y así, con el ideal de la libertad en la mente y la ayuda haitiana en la mano, Bolívar se preparó para regresar una vez más al campo de batalla. Una tormenta se cernía sobre los Andes, y en su centro avanzaba un hombre decidido a cambiar la historia del continente. Tras el oscuro exilio en las islas del Caribe, Simón Bolívar regresó al continente con un propósito más claro que nunca: liberar no solo a Venezuela, sino a toda Sudamérica del yugo español. En 1816, con apoyo de Haití, desembarcó en la costa venezolana. La expedición fracasó parcialmente, pero sembró la semilla de un nuevo alzamiento. Bolívar no se detuvo. Sabía que cada derrota era una lección, y cada tropiezo, una oportunidad para redoblar la lucha. Ese mismo año, en el oriente de Venezuela, se estableció la Tercera República, con Bolívar como jefe militar. Fue una etapa de intensos conflictos, traiciones internas y combates brutales. El enemigo más feroz no era ya la corona española, sino el caudillo llanero José Tomás Boves, un realista que azuzaba el odio de las clases bajas contra los criollos, presentándose como su redentor. Boves encabezaba una caballería salvaje, despiadada, temida por su crueldad. Bolívar, que defendía la causa de la República, se vio obligado a enfrentar no solo al imperio, sino también a una guerra civil larvada entre clases sociales. Fue en ese tiempo cuando Bolívar pronunció una frase que resumía su drama: «He arado en el mar». Pero en 1817, con la muerte de Boves, el panorama empezó a cambiar. La resistencia patriota se consolidó en los llanos, en las regiones de Apure y Guayana. Allí surgió una figura que sería clave: José Antonio Páez, un guerrero llanero, carismático e indomable. Aunque muy diferente a Bolívar en estilo y origen, juntos formarían una alianza poderosa. En 1818, Bolívar organizó el Congreso de Angostura, en la ciudad del mismo nombre, hoy Ciudad Bolívar. Allí, propuso una nueva constitución y un modelo de gobierno que conjugara libertad con orden, república con autoridad. Era el intento más serio de darle a Venezuela una estructura política duradera. En ese mismo Congreso, Bolívar fue ratificado como jefe supremo, y el proyecto de unión de la Gran Colombia empezó a tomar forma. Pero la verdadera hazaña estaba aún por venir. En 1819, Bolívar ideó una maniobra audaz: cruzar los Andes para liberar el virreinato de Nueva Granada, lo que hoy es Colombia. Esta sería su obra maestra militar, comparable a las hazañas de Aníbal o Napoleón. Era una empresa demencial: cruzar las heladas cumbres andinas con un ejército de llaneros, acostumbrados al calor abrasador, sin equipamiento de invierno ni rutas definidas. Durante semanas, Bolívar y sus hombres avanzaron por los páramos de Pisba, soportando temperaturas bajo cero, lluvias torrenciales, hambre
y enfermedades. Muchos murieron en el camino, otros desertaron, pero los que sobrevivieron llegaron fortalecidos, endurecidos como el hierro. Y entonces ocurrió lo impensado. El 7 de agosto de 1819, en el puente de Boyacá, Bolívar enfrentó al ejército realista en una batalla decisiva. Con una táctica brillante y la moral por las nubes, los patriotas destrozaron a las fuerzas españolas. La victoria de Boyacá marcó un punto de no retorno. Nueva Granada fue liberada y Bolívar entró triunfante a Bogotá. Allí fundó la República de la Gran Colombia, que uniría a Venezuela, Colombia y Ecuador bajo un solo gobierno. Bolívar no solo era ahora el libertador de Venezuela, sino también de Colombia. Su prestigio alcanzaba alturas míticas, pero la lucha no había terminado. En 1820, comenzó a preparar la campaña final para liberar el resto de Venezuela. El avance fue constante, pero sangriento. En el pantano de Vargas, los patriotas volvieron a derrotar a los realistas, y la moral del ejército republicano se consolidó. En la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821, Bolívar comandó personalmente a sus tropas y obtuvo una victoria aplastante. Esta batalla selló definitivamente la independencia de Venezuela. El ejército patriota estaba formado por una amalgama de venezolanos, neogranadinos, llaneros, indígenas y hasta combatientes europeos como los soldados del batallón de los Bravos de Páez y el batallón británico, mercenarios que luchaban por ideales o por aventura. Bolívar los organizó con disciplina, formando una máquina de guerra casi invencible. Después de Carabobo, Bolívar consolidó su poder político. Fue nombrado presidente de la Gran Colombia y dictador de Venezuela. Pero su visión iba más allá. Quería liberar al sur del continente. Y su mirada se dirigió entonces a Quito, Lima y el Alto Perú. Fue en ese contexto que se encontró con otro gigante de la independencia, José de San Martín, libertador del sur, general argentino que ya había liberado Chile y Perú. En 1822, se reunieron en Guayaquil, en un encuentro misterioso del que no quedó acta escrita. Pero el resultado fue claro. San Martín se retiró de la escena y Bolívar asumió el mando supremo de la campaña final por la libertad del Perú. Antes de partir, Bolívar dejó una frase cargada de gravedad. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Comenzaba una nueva epopeya, más allá de las montañas, más allá de los ríos, hacia el corazón mismo del imperio colonial español en América. Corría el año 1823. La figura de Simón Bolívar, ya consolidada como líder supremo del norte de Sudamérica, se preparaba para enfrentar el tramo más difícil de su gesta, la independencia definitiva del Perú. Las fuerzas realistas aún resistían tenazmente desde el Alto Perú y los Andes centrales, manteniendo viva la autoridad del virreinato más poderoso y antiguo del continente. El Perú, símbolo del corazón virreinal del Imperio Español en América, no caería sin una guerra encarnizada. Bolívar desembarcó en Lima en el mes de septiembre de ese año. Su entrada no fue del todo triunfal. El país estaba dividido, los patriotas peruanos se hallaban fragmentados, y la aristocracia limeña no confiaba del todo en este caudillo venido del norte. Pero Bolívar, con su carisma, su verbo encendido y su fama de invencible, pronto impuso su autoridad. El Congreso peruano le otorgó poderes dictatoriales. Bolívar aceptó con la firme intención de reorganizar el ejército, unir a las facciones dispersas y acabar con los últimos reductos del poder español. Y así, empezó a preparar la campaña final. En las alturas del Perú se encontraba el núcleo de la resistencia realista, comandada por experimentados generales como José de Canterac, Ramón Rodil y el virrey José de la Serna. Bolívar sabía que enfrentaría no solo a tropas bien organizadas, sino también a un enemigo respaldado por la tradición y por la fuerza del terreno montañoso. Pero contaba con algo que los realistas ya no poseían, una causa histórica, la libertad. El 6 de agosto de 1824 se libró la batalla de Junín. Fue una batalla de caballería a más de 4.000 metros de altitud,
librada sin disparar un solo tiro. A golpe de sable, la caballería patriota, liderada por los húsares del Perú y apoyada por los llaneros de Páez, derrotó al enemigo de forma sorprendente. Fue una victoria rápida, pero estratégica. Bolívar no comandó directamente en el campo, pero su estrategia y organización fueron claves. La moral patriota creció, y el camino quedó abierto para el golpe final. La gran batalla se dio el 9 de diciembre de 1824, en las faldas del Cerro Condorcunca, en la pampa de Ayacucho. Las fuerzas republicanas estaban bajo el mando directo del general Antonio José de Sucre, discípulo predilecto de Bolívar y uno de los más brillantes estrategas de la independencia. Aquel día, en Ayacucho, se jugaba el destino de toda Hispanoamérica. El ejército patriota contaba con unos 6.000 soldados, entre venezolanos, colombianos, peruanos, argentinos, chilenos y hasta irlandeses. Los realistas, por su parte, eran cerca de 9.000, con más experiencia y mejor armamento. La batalla comenzó temprano. Las líneas patriotas resistieron los ataques iniciales. Sucre, con movimientos magistrales, envolvió a los flancos enemigos. En pocas horas, el ejército realista fue completamente derrotado. El virrey La Serna fue capturado, y los jefes realistas firmaron una capitulación total. Se garantizaba así la retirada del Imperio Español del continente. La batalla de Ayacucho fue el sello final de la independencia americana. Desde México hasta el Alto Perú, los virreinatos se derrumbaron como castillos de arena. Simón Bolívar no estuvo presente físicamente en Ayacucho, pero fue el artífice absoluto de esa victoria. El mundo entero lo reconoció como el gran libertador de América. Pero no todo era gloria. Tras Ayacucho, Bolívar fundó la República de Bolivia, en honor a su propia lucha. El país fue creado en agosto de 1825, con una constitución diseñada por él mismo, que incluía un poder ejecutivo vitalicio, inspirado en modelos clásicos como el cónsul romano. Aunque idealista, esta visión fue criticada por algunos como demasiado autoritaria. Bolívar, sin embargo, veía en ella una forma de garantizar el orden tras décadas de caos colonial. Poco a poco, la figura del libertador comenzó a generar tensiones entre los pueblos liberados. Muchos admiraban su genio y su sacrificio, pero otros temían su ambición. En la propia Gran Colombia, la unión que él soñó como un modelo de integración continental, empezaron a surgir grietas. Las diferencias entre federalistas y centralistas, entre caudillos regionales y el poder central, se intensificaban. Además, Bolívar sufrió varios atentados y conspiraciones. En septiembre de 1828, en Bogotá, se produjo el atentado septembrino, en el que un grupo de oficiales y civiles intentó asesinarlo durante la noche. Solo gracias a la intervención de su amante, Manuela Sáenz, quien lo ayudó a escapar por una ventana, Bolívar logró salvar la vida. Desde entonces, Manuela sería conocida como la Libertadora del Libertador. A pesar de todo, Bolívar persistía en su sueño de unidad. En 1826 convocó el Congreso Anfictiónico de Panamá, un intento pionero de crear una confederación de repúblicas americanas con cooperación política y militar. Fue un fracaso. Muchos países no enviaron delegados y otros abandonaron el proyecto por desconfianza mutua. El sueño de una América unida comenzaba a resquebrajarse. En Venezuela, Páez se rebeló. En Colombia, los federalistas se levantaban contra el gobierno central. En el sur, el Perú y Bolivia se desentendían del liderazgo bolivariano. El héroe de 1000 batallas comenzaba a quedarse solo, y mientras tanto, Bolívar enfermaba. Su cuerpo, agotado por años de campañas, padecía tuberculosis. Sus fuerzas menguaban. Su espíritu, aunque indomable, se veía golpeado por la traición, el desencanto y la ingratitud. «He arado en el mar», volvió a repetir, pero aunque su sueño de unidad se desmoronaba, la libertad de América ya no podía ser devuelta al cautiverio. 1829. América estaba libre,
Pero la paz nunca llegó para Simón Bolívar. Lo que había empezado como una cruzada heroica por la emancipación continental se transformaba ahora en una maraña de divisiones políticas, rencores regionales y ambiciones personales. El sueño del libertador de una América unida, fuerte y fraterna, comenzaba a deshacerse ante sus propios ojos. La Gran Colombia, esa unión de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, creada con tanto esfuerzo y sangre, se resquebrajaba. Bolívar, en un intento desesperado por mantener la unidad, asumió poderes dictatoriales, no porque los deseara, sino porque veía en ellos el último recurso para evitar el caos. Pero esa decisión lo convirtió en blanco de todas las críticas. Le llamaban tirano, emperador, usurpador. En Venezuela, José Antonio Páez, otrora su aliado más leal, se había convertido en su más firme opositor. En 1829, Páez se levantó en armas y separó a Venezuela de la Gran Colombia. Y en Nueva Granada, la figura de Bolívar comenzaba a ser vista como un obstáculo para la autonomía local. El libertador, cansado y enfermo, buscaba sostener su obra como quien trata de contener un río con las manos. Ese mismo año, renunció a la presidencia vitalicia de Bolivia y dejó claro que su único objetivo era preservar la unidad. En marzo de 1830, envió una carta de renuncia a la presidencia de Colombia. En ella escribió con amargura: «Mis enemigos me han quitado todo, me han dejado solamente la gloria». En ese contexto convulso, redactó una de sus piezas más célebres, el mensaje de despedida a la nación, también conocido como el Testamento Político de Bolívar. En él advirtió sobre los peligros de la anarquía, llamó a la reconciliación y pronunció la frase que sería su epitafio ideológico: «La unión debe salvarnos, como nos destruirá la división si llega a introducirse entre nosotros». Pero ya era tarde. Aislado, agotado física y moralmente, Bolívar decidió retirarse del poder. En diciembre de 1830, emprendió un viaje hacia el exilio. Su intención era embarcar hacia Europa desde la costa caribeña, probablemente rumbo a Francia, donde había pasado parte de su juventud. Quería morir en paz, lejos del odio y la ingratitud, pero el destino no se lo permitiría. Gravemente enfermo de tuberculosis, llegó a la quinta de San Pedro Alejandrino, una hacienda ubicada cerca de Santa Marta, en la costa norte de Colombia. El clima cálido del Caribe, que antes lo había reconfortado, ahora no aliviaba su tormento. Allí, el 17 de diciembre de 1830, Simón Bolívar murió a los 47 años de edad. Murió pobre, sin poder, traicionado por muchos de los que alguna vez le juraron lealtad. En su lecho de muerte, rodeado de unos pocos fieles, sus últimas palabras fueron: «Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro». Y así, el cuerpo de un hombre agotado descendía a la tierra, pero el alma de un titán ascendía al panteón de los héroes eternos. Después de su muerte, la historia de Bolívar siguió escribiéndose en cada rincón de América. Su figura se transformó en mito, en símbolo, en ideal. El libertador no solo fue un estratega militar, sino un arquitecto de naciones, un pensador político y un visionario continental. Fundó o liberó 6 países: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. Condujo más de 40 batallas, recorrió más de 70.000 kilómetros, liberó a pueblos enteros y desafió imperios. Pero también conoció la traición, la ingratitud, el exilio y la soledad. Fue un hombre de contrastes, aristócrata y revolucionario, centralista y republicano, romántico y pragmático. Soñó con una América unida, pero murió viendo cómo esa unión se fragmentaba. Su legado, sin embargo, nunca se extinguió. Hoy Simón Bolívar vive en las plazas, en los nombres de ciudades, en las estatuas que se alzan desde Caracas hasta Lima. Vive en las constituciones que hablan de libertad, en las repúblicas que alguna vez fundó y en el ideal,
aún inacabado, de una América fuerte y solidaria. Y por encima de todo, Bolívar vive en la historia, en esa historia que él mismo escribió con espada, palabra y sacrificio.